Buenas noches, bienvenidos a un nuevo conversatorio. Ya estamos con nuestro invitado Vladimir Huber acá presente. Vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos a que se vayan conectando ya las personas para poder comenzar, ¿ya? Ya saben ya que con un mínimo de 10 comenzamos este conversatorio, así que por favor, los que se vayan conectando, compartan la transmisión. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vayan compartiendo en sus muros, compartan en los grupos en Face. Estamos transmitiendo. Hola Jesús, hola Carolina, bienvenidas. Estamos transmitiendo por Instagram, acá, y por Facebook acá, ¿ya? Así que el tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes en realidad. Psiconeuroinmunología y vamos a hablar sobre las constelaciones, ¿ya? Vladimir, bienvenido. Hola José, mucho gusto. Es un gusto estar acá. Si te puedes presentar, ya dije a grandes rasgos lo que vamos a conversar, pero me gustaría que te presentaras para que la gente te conozca. ¿Qué es lo que tú haces, a qué te dedicas? Un poquito de historia si quieres, un poquito de background, como dicen. Soy originalmente de la quinta región. A los 17 años tomé un carguero, me fui a Nueva York y de ahí comenzó el periplo. Estuve como 30 años viajando, estudiando. Viví más de 20 años en Estados Unidos, principalmente California. También 5 en Europa, 3 en México y otros viajes que hice por aquí y por allá. Pero los estudios son de diferentes universidades de Estados Unidos. Los estudios formales, digamos, muchos otros estudios en otros lugares. Y regresé hace unos años a Chile y estoy acá practicando psicología en relación con biología, pero teniendo como base teórica la psiconeuroinmunología, como tú decías. La palabra suena muy complicada, pero en realidad es bien simple. Se trata de cómo la parte psíquica, pensamientos, se relaciona con lo emocional, pensamientos y emociones, y cómo eso afecta a la parte neurológica, es decir, el cableado del cuerpo. Y a su vez, cómo eso afecta al sistema inmunológico. Y si uno pierde la inmunidad, si uno pierde la protección, el mecanismo de defensa, entonces puede estar expuesto a cualquier enfermedad. Y eso es sumamente peligroso porque una gripe se puede transformar, por ejemplo, en neumonía y la persona fallecer a causa de eso, si es que sus defensas están bajas. Y hay numerosos estudios, en realidad más de 2.500, van como en 2.600, sobre psiconeuroinmunología, que si alguien lo quiere ver, el Brain Project, el proyecto del cerebro que llaman, ha recopilado todos estos estudios, aparte de lo que nosotros hemos publicado y estamos estudiando con un grupo de científicos. Y como dato curioso, el sistema neurológico, que es todo el cableado del cuerpo, toda la fibra óptica si se quiere, promedio, hay personas más altas, otras más bajas, promedio mide 72 kilómetros. ¿Kilómetros? 72 kilómetros de lo que me permite mover la mano, mover la cabeza, pensar, sentir, todo lo que es comunicación en el cuerpo. Wow, es como la mitad del camino de Santiago a Viña. Wow. Es impresionante. Me costó mucho encontrar la información, pero la encontré googleando, obviamente, pero de eso se trata. Entonces, toda esa comunicación tiene que estar muy bien funcionando de manera eficiente. Y eso se logra si es que mis creencias, mis pensamientos me ayudan, me favorecen, son enriquecedores de mi vida cotidiana. Y mis emociones de alguna manera las voy trabajando para que todo lo que tenga algún aspecto traumático yo lo pueda ir sanando. Entonces tengo cada vez menos lo que los lolos llaman mochila. Entonces con el trabajo integral en los aspectos físico, mental, emocional, espiritual, espiritual se refiere no a religión ni creencia, sino que espiritual en cuanto al campo energético del cuerpo, lo que trabaja la medicina india, la medicina china, etc. Entonces yo al trabajar en lo integral logro resultados, logro sanaciones de enfermedades que incluso la medicina alopática, que es la medicina oficial, me dice que no es posible lograr. Bueno, el 80% de las enfermedades, aproximadamente, según la medicina alopática, es crónica, o sea, que no tiene cura. ¿Cuál es la visión desde
Es que ahí nos metemos en un terreno un tanto complicado porque nos salimos de la ciencia y entramos, si se quiere, en el negocio. Porque hoy día, y muchos científicos están planteando eso, de hecho en Chile hay una asociación de médicos que se llaman Médicos Sin Marca. Lo pueden googlear, lo pueden ver en internet, médicosinmarca.cl. Y son médicos que no aceptan que los laboratorios rijan sus vidas. Y gran parte de lo que se hace en investigación científica está regido más por la industria que por el mundo científico en sí. Entonces, muchas de las investigaciones que se hacen son de dudosa calidad por lo mismo, porque tienen un sesgo. En cuanto a lo crónico, como negocio es el mejor negocio, porque es una persona que de por vida va a estar consumiendo, ya sea medicamentos, intervenciones quirúrgicas, estadías en la clínica, etcétera, etcétera. Y mientras más medicamentos tome, más medicamentos va a tomar, ya que ahí mismo en el vademecum te dicen que esto le puede causar daños al hígado, los riñones, el corazón, etc. Entonces ese es el peligro de entrar en la espiral medicamentosa que se podría llamar. Entonces, se busca a nivel alopático de industria que la persona no se muera porque deja de consumir o no se sane porque deja de consumir. Entonces el sistema la mantiene en el entremedio, y que es la cronicidad. Y el crónico entonces continúa su vida, no fallece, pero tampoco se mejora. Como maquiavélico, ¿no? Bueno, el negocio es negocio. Entonces, es rentable, por lo claro, una el farmacia tema como es, McDonald's. claro, la gente me pregunta, bueno, ¿qué hago entonces? Ahí uno tiene que cuidarse, porque una persona saludable no necesita del sistema. Es bien sencillo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, ahí hay diferentes caminos, cada cual escoge el que le parece. Pero si tú trabajas en los 4 aspectos, como decíamos, físico, mental, emocional, espiritual, logras sanaciones que te dicen, o sea, conmigo se ha sanado gente con diabetes 2, por ejemplo. Eso lo presenté en un simposio que hubo en la Universidad Católica de Valparaíso. También he hablado de estas cosas en la Católica Santiago, en la Facultad de Medicina de la Chile y otros lugares. Entonces se pueden lograr estas cosas y en otros países esto es más común, por así decirlo. Pero en Chile no, pues, estamos un poquito, la misma industria impide que la ciencia avance. Entonces, para hablar de todo lo que comentaste en palabras más prácticas, si es que yo tengo pensamientos, no me gusta hablar de negativos, pero pensamientos como de victimización, culpa, no sé, autocastigo, lo que sea. ¿Ya? Si yo tengo constantemente ese tipo de pensamiento, es probable que mi cuerpo se enferme. En Occidente hacemos lo que se llama compartimentalización. Dividimos todo. Entonces ponemos la cabeza a un lado, las emociones al otro, el campo energético del cuerpo a otro, y lo que es carne y hueso, por así decirlo, lo físico, separado. Pero en realidad, y que es la visión oriental, incluso de la ciencia, y que muchos en Occidente también en el mundo científico ya están incorporando cada rato, es que todo funciona al unísono. Entonces cada vez que yo pienso algo, ese pensamiento me promueve emociones. Ese pensamiento y emociones me están produciendo cambios bioquímicos en los diferentes sistemas del cuerpo. Respiratorio, digestivo, circulatorio, linfático, etc. Reproductor y así. Entonces, ninguna cosa va por sí sola. Cada vez que yo muevo la mano, y estamos hablando aquí de leyes físicas, cada vez que yo muevo la mano desplazo moléculas de aire que están produciendo cambios en todo mi entorno. Cada vez que yo me siento mal o me siento bien, todo mi entorno se ve afectado, positiva o negativamente por ello. Entonces, nada funciona por sí solo. Por lo tanto, si yo trabajo la integralidad, ya el enfoque holístico o como se llame, entonces yo afecto a todos. Por lo tanto, si trabajo en todos, el cambio es mucho más radical, mucho más profundo y mucho más perdurable en el tiempo.
En cambio, si yo me tomo una pastilla que solo va a trabajar el síntoma, por definición no estoy trabajando la causa. Entonces el cuento es nunca acabar. Es como si aquí hubiera una gotera en el techo que viene de 3, 4, 10 pisos más arriba, que me pasó en el departamento, dicho sea de paso. Claro, yo puedo arreglar esa gotera y queda muy bien. Hasta que luego el agua, porque va cayendo, cayendo, se vuelve a filtrar y aparece la mancha y volvemos a lo mismo. Ese es el enfoque alopático, ese es el enfoque sintomático. Pero es infantil si lo piensas, porque yo me fijo solo en el síntoma, no en la causa. Fíjate que hay una famosa muestra, digamos, y que se trabaja con niños chiquititos, que uno le dice a un niño, mira la luna, y le señala la luna, y el niño te mira el dedo y te dice, ah, luna, luna. Y tú le dices, no, allá, la luna. Ah, luna, luna. Entonces tú le estás señalando, pero hay algo sutil, hay algo que tú estás creando una línea imaginaria que sale de tu dedo y llega hasta la luna. Entonces si yo te digo, mira la luna, tú vas a mirar allá donde está la luna, pero no el dedo. Bueno, la medicina alopática tiene ese enfoque infantil si se quiere. Entonces, la alopática no actualizada, digamos, hay que ser claro en eso, porque en muchos países sí se trabaja de otra forma. Pero el enfoque de mira la luna y te miran el dedo. No están yendo a la causa, no están yendo a lo más trascendente, a lo que esa línea imaginaria está mostrando. Entonces, el síntoma es maravilloso, llámese fiebre, llámese hinchazón, llámese insomnio, llámese como se llame, dolores aquí y allá. Todo eso me está diciendo, oye, aquí pasa algo, pon atención, anda a la causa. ¿Qué hago yo? Me quedo en el síntoma. Me deja de doler, me despreocupo. Pero como decían las abuelas, la procesión va por dentro. Entonces, cuando vuelve a aparecer, el dolor es 10 veces mayor y la propagación de lo que se hace mal es 10 veces mayor también. Entonces, o busco la causa y voy a eso, o me quedo en los síntomas y voy repitiendo y tengo algo crónico y que después se puede transformar incluso en algo fatal. Pero, aquí viene el tema, disculpa, el tema es que generalmente la causa es mental, emocional. Entonces ahí preferimos no meternos, porque ahí me ensucio las manos con barro y ya la cuestión se complica. Ahí viene entonces la culpa, la vergüenza, por qué hice esto, por qué le dije tal cosa, etc. Por lo tanto, busco la pastillita, eso me siento bien, me tomo otra para dormir y chao, me olvido de la vida y del mundo y de quién soy. Pero si yo trabajo en profundidad, voy a ir a la causa y la consecuencia ya no va a tener sentido. Por lo tanto, no va a ocurrir. Como que en general vivimos en una cultura bien evasiva, entonces se promueve el hacerse leso, sobre todo con lo emocional. Bueno, es que los gringos tienen un dicho, que se ríen de ellos mismos porque saben que son consumistas. Entonces ellos dicen, when in doubt, go shopping. Cuando tengas dudas, ándate de compras. Y es lo que nosotros hemos aprendido muy bien. Entonces, muchas señoras dicen, voy a hacer un cariñito. Y se van al mall y se compran una cartera, un par de zapatos o un abrigo. Pero es que ese cariñito les va a durar 3 minutos. Igual que un niño le regala un juguete. Va a jugar hasta que se le sale la rueda al camión y queda tirado. Y vuelve a jugar con el palito y la pelota y qué sé yo. Entonces, yo puedo vivir eternamente en la evasión, pero eso me va a llevar a una profundización del problema. Y la evasión me va a llevar sí o sí a una adicción. No solo cigarrillo, alcohol, cocaína, sino que también las legales, todas las pastillas. Claro. Y luego también hay algunas de comportamiento, como la ludopatía, que el casino, los caballitos, o incluso algunas que quizá la más complicada es el trabajolismo.
esa gente que está hasta la 1 de la mañana en la oficina y llegan a la casa, duermen 4 o 5 horas y se vuelven a la oficina y el fin de semana se traen el notebook a la casa. Entonces la señora no tiene idea quién es el señor que vive con ella, ¿ya? Y que es el padre de sus hijas, de sus hijos. Los hijos no tienen idea quién es el padre, pero a la vez es muy difícil de trabajar eso, porque ¿cómo le dices tú trabajas demasiado? Claro, es y como... él te dice, bueno, pero lo hago por ustedes. Claro. Y claro, a lo mejor están bien, tienen casa en la playa y todo, pero el padre es un fantasma. No hay afecto, no hay que... Claro. Nada. Entonces, y esa falta de padre, y falta de marido, obviamente, para los hijos después les va a producir trastornos en sus relaciones de pareja. Entonces, la hija se va a buscar una pareja, un marido, qué sé yo, que también va a estar ausente. Tendemos a repetir eso, salvo que se trabaje en profundidad. Pero se repiten los patrones generación en generación. Entonces, es peligroso lo que hacen los padres si es que no van a la causa de eso. A lo mejor ese padre también tuvo un padre ausente, entonces le incomoda a él estar presente como padre. Es como un tipo de enfermedad hereditaria, pero se están heredando comportamientos, se están heredando formas de ser. Es que todo es hereditario, porque heredamos a través del ADN, heredamos, y lo cual después se refuerza con la convivencia, heredamos creencias. Y esas creencias con el tiempo y el refuerzo se transforman en mandatos. Entonces, lo que heredamos se llama genética. Después lo que vivimos y nosotros contribuimos a nuestra genética que le vamos a entregar a nuestros hijos, se llama epigenética. Entonces, yo heredo la genética, yo contribuyo la epigenética. Y después vuelvo a entregar genética y esa persona, ese hijo, qué sé yo, le va a agregar su epigenética. Entonces, claro, ¿para qué venimos a este mundo si vamos a hacer una réplica de los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera? Pero en versión más joven nada más. ¿Pero de qué sirve? Interesante, ¿no? Vamos a leer, Vladi, a la gente que veo, mensajes que llegan, están muy entusiasmados con el tema, que está muy bueno el tema. Así que vamos a leer. Evelyn nos dice: hola, tengo una tía con fibromialgia y está con terapia psicológica por lo mismo, nos comenta. Dale. No, espera, es que este es muy chistoso. Espérate. El comprar me relaja, el comprar zapatos me relaja, weón. Ya, vamos por parte entonces. Ya. La fibromialgia es una epidemia hoy en día, dejó de ser algo de que alguien tiene. Es muy, muy común. Entonces, es una tensión en diferentes sistemas del cuerpo que causa gran dolor, problemas para caminar, para sentarse, problemas para dormir, porque muchas veces las personas a la media hora despiertan por el dolor, se mueven, etc., ¿no? Toman calmantes para el dolor, desinflamatorios, pero también tiene un componente complicado que los médicos no saben cómo decir, no les aparecen los exámenes. Entonces muchas veces lo toman como una forma de histeria, que se llama ahora borderline. ¿Cómo? Borderline, o personalidad límite o limítrofe, sí. Que antiguamente se llamaba histeria. Pero histeria viene de la palabra hysterum, en latín, que quiere decir útero, que fue un término acuñado por Freud. Y el problema es que, claro, Freud pensaba que solo existían las histéricas. Pero luego con el tiempo se ha comprobado que nosotros los hombres podemos ser muy buenos histéricos, muchas gracias, ¿ya? Muy eficientemente histéricos. Entonces ya la palabra útero no tenía sentido. Entonces le cambiaron a borderline o personalidad límite o limítrofe. Pero se refiere básicamente a lo que antiguamente era la histeria. En cuanto a la fibromialgia, hay mucha tensión, hay mucha emoción reprimida, mucha rabia, mucha angustia, mucho miedo. El miedo es paralizante. Si a ti alguien te asusta, la primera reacción, y ese es el cerebro más chiquitito, el reptiliano que tenemos, que viene de cuando éramos mamíferos, veníamos del mar, llegamos a la tierra y después eventualmente humanos,
Entonces quedó ese cerebro y ese es el de la protección, ese es el de la sobrevivencia. Entonces cuando te asustan, lo primero que haces es ¡ah!, te pones tieso. Claro. Bueno, el peligro es que si yo me quedo tieso, eso ya no corresponde, porque es para unos minutos de alarma y después tiene que los sistemas del cuerpo volver a su normalidad. Al no volver a normalidad, se comienzan a acumular una serie de sustancias que terminan siendo tóxicas por su acumulación. Debieran estar ahí por unos minutos y luego desaparecer. Pero si yo las secreto, entonces se acumulan. Y empiezan a producir dolores y toda la serie de trastornos, y uno de los resultados es la fibromialgia, que dicho sea de paso es más común en mujeres que en hombres. Ah, mira. Bueno, como la depresión. La depresión es 70% mujeres, 30% hombres. Hay ciertos trastornos, enfermedades que son más de un género que del otro. ¿Por alguna razón en especial? ¿Algo Bueno, no somos iguales. cultural? Ambos dos, como dicen en mi pueblo. Claro, genético, porque el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer. Cada cual está preparado para diferentes cosas. La mujer queda embarazada, tiene el periodo menstrual cada 28 días generalmente, con las lunas, etc. Entonces son diferentes funcionamientos. Por lo tanto, van a tener diferentes trastornos. Claro, esa es la fibromialgia. ¿Y el otro que dijiste era? No se dijo nada más. No, el de la cartera. Ah, no, que le decía, jajaja, a mí me da mucho placer cuando voy a comprar cartera, lo ocupo para... Bueno, Como ahí... es una forma de acumulación, si se quiere, lo que llaman el síndrome o mal de Diógenes. Pero en vez de acumular basura, la gente acumula ropa, generalmente en caso de las mujeres. Los hombres acumulamos cosas electrónicas, o nos compramos el último celular, o el vecino tiene el auto no sé cuánto, yo también quiero el mismo, y así. Por lo tanto, estoy tapando en este caso particular con carteras, pueden ser zapatos, pueden ser lo que sea, estoy tapando generalmente una carencia, y generalmente esa carencia es afectiva. Es justamente eso que te iba a preguntar. Entonces, como falta de cariño, falta de Bueno, amor. a lo mejor mi madre no me miró, pero miró literalmente. No es que no me vio, no me miró. El proceso de individuación que habla Jung te dice que la primera vez que la guagüita al nacer toma conciencia de su cuerpo es cuando en el canal la van apretando. En el canal de la vagina. En el canal del útero, claro, comienza a ser apretada, así como un abrazo de año nuevo, por así decirlo, claro. En todo el cuerpo. Nunca en los 9 meses previos había sido apretada esa guaguita, porque estaba flotando y no tenía nada que le hiciera esto. Entonces es muy diferente nacer de canal que nacer de cesárea. Pero por negocio y por sentido práctico, ya que una cirugía se cobra más, se promueve la cesárea. Chile tiene uno de los índices de cesárea más altos del mundo. ¿Ya? Claro, en ese tipo de cosas nos destacamos. Maravilloso. Entonces, primero es eso, sentir el cuerpo. Y ahí comienza lo que Jung llama el proceso de individuación. Es decir, la guaguita comienza a tomar conciencia que tiene un cuerpo propio y que hasta ahora era un órgano más, por así llamarlo, de su madre, ¿ya? Pero ahora no. Ahora tiene identidad propia. Comienza a formarse eso. Y luego al nacer, ojalá no se la lleven por 2-3 horas para limpiarle, hacerle 1000 cosas, ojalá se la pongan a la madre acá, y la guaguita, igual que un perrito, un gatito, con los ojos cerrados todavía, va a buscar el pecho materno. ¿Cómo sabe dónde está el pecho materno si nunca estuvo afuera? Por el corazón. El corazón es la campanita, por así decirlo, ya, Ringo Starr, y va escuchando. ¿Por qué? Porque esa guaguita reconoce el corazón de su madre. Claro. Bueno, estuvo 9 meses ahí. Sí, pero lo diferencia de los corazones de otras madres. Hay estudios con eso.
pasan a la guaguita de mujer en mujer, y para, y etcétera. Llega la madre, la número 7 por decirte, y se queda dormida. Mira. Reconoce, lo diferencia. Qué bonito. Entonces, es muy bonito. Entonces, ella sube, llega al corazón, ahí está el pecho y comienza a tomar pecho. Entonces, de a poco empieza a ver, le limpian los ojitos, que se empieza a ver, y la madre mira a la guaguita y la guaguita mira a la madre. Y ahí se va reforzando, como decía, lo que Jung llama el proceso de individuación. Entonces no solamente se nutre con la leche, sino que se nutre con el cariño, la mirada. Claro. Y esa nutrición afectiva le produce cambios corporales, ¿ya? Bioquímicos positivos al bebé. Entonces es importante que la mamá no esté mirando la tele o qué sé yo, sino que esté mirando a la guaguita, y la guaguita muchas veces abre los ojos así y mira a la mamá así casi como una mirada hipnótica, porque es su madre, y están con el corazón con la oreja pegadita al corazón. Entonces está todo siendo reforzado. Es maravilloso. Es maravilloso. Ya. Antes de seguirla, vamos a leer un poquito a la gente que está siguiendo, ¿verdad?, ahí, conectada con nosotros. Pero antes de eso, a todos los que se han integrado a través de Instagram, a través de Facebook, bienvenidos todos y todas. Estamos conversando con Vladimir Huber, doctor en Psicología y Educación. Estudió en California principalmente. Bueno, estuvo en varios lados, como ya nos comentó al principio. Entonces, un gran profesional que tenemos aquí con nosotros. Así que un lujazo. Les pido que compartan la transmisión para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible y aprovechen esta oportunidad. Nos dice entonces Eddie Jiménez, es verdad, los patrones se repiten, pero depende de uno hacer que eso no suceda. Claro. Nos dice... A ver. Pregunta. ¿Un trabajo de parto traumático puede afectar a mi hijo? Eddie Jiménez también. Sí, bueno, toda situación traumática nos afecta. Toda situación positiva o negativa nos afecta positiva o negativamente. Y todo se puede sanar siempre y cuando yo lo trabaje. ¿De qué manera lo puedo trabajar? Considero la forma más eficiente de lo que hablamos, de los 4 aspectos de la persona, lo que llamo la mesa de 4 patas: físico, mental, emocional, espiritual. Si yo lo trabajo así, que es bien poco común, porque generalmente los terapeutas, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, se especializan en lo físico o en lo emocional, o en lo mental, o en lo emocional, separado de nuevo, o en lo espiritual energético. Claro, se vuelven a dividir. Puede ser muy bueno lo que yo recibo acá, pero me va a quedar la mesa coja en otras 3 patas. Ya, yo trabajo 2, todavía tengo 2 patas colgando. Entonces no estoy incorporando la totalidad de la persona. Pero esa persona funciona todos los días, 24/7, con su totalidad. No es que diga, hoy día yo voy a ser solo cuerpo. No voy a tener pensamiento, emociones ni campo energético. Imposible. O voy a hacer solo esto otro. Hay gente que es muy intelectual. Pero generalmente la gente muy intelectual tiene problemas físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque se refugian en la cabeza, y por algo se refugian en la cabeza. Al revés, los que son muy emocionales a veces les cuesta lo racional. Entonces todo es dramático, ¿y por qué esto? Ya, ok, me alegro que sientas tanto. Pero te has planteado por qué haces esto, por qué haces lo otro, por qué te ocurre esto, por qué te ocurre lo otro. No. Entonces falta un pensamiento. A la vez también hay gente que es muy de luz, le llamo las lucecitas del bosque, ¿ya? Y son todo luz, todo piensa positivo, todo qué sé yo. Pero el problema es que, tal como te hablan del yin yang, que es el equilibrio, polo norte, polo sur, alto, bajo, ancho, delgado, etc. Si yo tengo tanta luz, ¿qué pasa con mi sombra?
Entonces, generalmente esas personas tienen una sombra muy fuerte, muy reprimida, muy negada. Entonces, todo es maravilloso, todo les gusta, siempre sonríen, eh, hasta que les aparece un cáncer. Es como algo medio... Sin No, es ser, que... sin ser dramático, pero les suele ocurrir, yo lo he visto montones de veces, porque están negando la sombra que habla Jung también. Y el peligro de eso es que la sombra, hay un famoso libro que se los recomiendo que los lean, se llama La enfermedad como camino. Y ahí los autores, que son un médico y un psicólogo junguiano alemanes, plantean que lo que nos enferma es la sombra. Llámese la fibromialgia que alguien preguntaba, llámese cualquier otro trastorno. Desde la gripe hasta el cáncer. Es la sombra lo que nos enferma. Es decir, los temas que yo tengo reprimidos. Todo aquello que yo prefiero no ver, no hablar de eso. No, aquí en esta casa no se habla de política, de religión, de fútbol, de nada. Entonces todos hablan, no, está bonito el día, sí, ayer fui a la playa y me nadé, qué sé yo, me encontré con la Juanita. Entonces todo es como intrascendente, nada profundo, nada real. Y es todo aparentar. Aparentan que están muy bien. Pero como decía antes, la procesión va por dentro. Claro. Hasta que aparece ahí todo. ¡Ah! ¿Cómo puede ser que a Juanita le pasara eso si ella es tan positiva? Por lo mismo. Porque no trabaja su lado oscuro. Bueno, suele ser doloroso trabajar en el lado oscuro. Suele haber... No solo eso, sino que se siente culpa, Claro. y se siente vergüenza. Claro. Y mucho arrepentimiento. Entonces, me arrepiento de lo que hice. Bueno, lo hiciste, pero veamos qué se puede hacer al respecto. ¿Cómo lo sanamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Y qué te llevó a hacer eso? Para no repetirlo. Pues yo puedo decir no lo voy a volver a hacer, pero después, ¡pum!, me doy cuenta que lo hice de nuevo. Procesos adictivos. Vamos a seguir leyendo a la ¿Qué gente. más? Gracias por la enseñanza, nos dice Verónica Novoa a través de Facebook, claro. Nos preguntan por la presión en Instagram. ¿Presión en qué sentido? ¿Arterial? Arterial. Bueno, está la presión alta y la presión baja. La hipotensión y la hipertensión. La hipotensión es gente muy calmada, le cuesta echar a andar las cosas, se piensan todo 3, 4 veces, al final puede que digan, ¿sabéis qué más? No vale la pena, si ya total, mira la hora que ya pasó. Claro, se demoraron tanto. Entonces todo es lento. Y con la gente con hipotensión también puede tener temas de sobrepeso, algo así. Y en la hipertensión, al revés, todo es dinámico, es mucha energía, mucho movimiento. Y al ocurrir eso, a lo mejor se dan vueltas como un perro que se persigue la cola, que se mueven mucho pero logran poco, porque no paran a ver en dónde están. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que están pensando? ¿De dónde? ¿Con quién están? Etcétera. Entonces viven como sus síntomas, como su circulación. El que tiene hipotensión, Bueno, la circulación es más lenta, ¿verdad? sí, pero no es que la circulación les produzca esa personalidad.
es la personalidad que les produce ese síntoma. El cuerpo es el resultado de la personalidad. Si yo trabajo mis temas mentales y emocionales, cambia mi cuerpo. No solo de forma, que cambia también, la gente que tiene sobrepeso o lo que tienen bajo peso, sino que también las enfermedades empiezan a desaparecer, porque ya no le corresponde a esa nueva personalidad, por decirlo, tener esos trastornos. Claro. Cada personalidad tiene Obvio. sus enfermedades. Eso está bien estudiado. Gran conversación, nos dice José Valdera. Mesa de cuatro patas, muchas cosas me hacen sentido. Un abrazo, José. Cristóbal Ulloa, ¿puede comenzar ese proceso antes? ¿Puede darse una autoconciencia antes de salir apretado al nacer? Ah, esto fue por lo que estábamos hablando delante. Claro, lo de salir apretado es un nacimiento natural, no es algo malo para el niño o la niña. Es que el canal es así y te va apretando de a poquito para empujarte hacia afuera. Ahí también la madre tiene que colaborar. Hay madres que son aprensivas y lo que en Flores de Bach se llama madre chicory, y el doctor Bach habla del amor chicory, que puede ser de madre, también puede ser de pareja, y es el amor que encarcela en vez del amor que libera, así lo llama él. Entonces, claro, es un amor aprehensivo, que te aprieta, que no te deja escaparte. Entonces, si la madre se aprieta mucho, lo que en ginecología los ginecólogos llaman que no se dilata, y que a veces te ponen una inyección para que se dilate la madre, es porque ella no quiere soltar la guagua. Y es igual como después los hijos de 20, 40 y 60 siguen viviendo con la mamá porque la mamá no los suelta. Claro. Y si conoce una pololita, esto pasa más con hijos hombres que mujeres. Si conoce una polola, le dice, ah, ¿y esa dónde la sacaste? ¿Ya? No me gusta nada para ti, yo creo que puedes encontrar a alguien mejor. Entonces claro, pues el cabro dice, ya bueno, ya la dejo. Y tiene 40 y siguen sumando años y sigue ahí con la mamá, pues la mamá no lo suelta. Entonces puede pasar algo similar con el parto mismo. Francisca Campos nos dice la obesidad. ¿Qué pasa con la obesidad? Y esta es la última enfermedad que vamos a trabajar porque por honor al tiempo vamos a seguir la conversación. ¿Qué hora es ya, Vlad? 20 para las... Ya. Y nos tenemos que meter a las constelaciones, que era lo prometido. Pero Vladimir va a seguir viniendo, así que lo voy a convencer para que venga y sigamos conversando sobre estos temas. Bueno, la obesidad es muy interesante porque la gente entra en dietas, que es una manera muy eficiente de mantener o subir de peso. Mantener o subir de peso. Ya. Son industrias, por ejemplo, en Estados Unidos de miles de millones de dólares. Está el Weight Watchers y muchas más, famosísimas. Hay algunas que te llevan la comida diariamente a tu casa, unas bandejitas, están los batidos y así mil cosas, ¿no? Y luego también están lo que haces con un médico, que son las pastillas de anfetaminas, que son muy peligrosas porque son happy pills, ¿ya? Son pastillas que te hacen sentir bien, lleno de energía, vitalidad, alegría, y después si las dejas te puedes meter en un hoyo depresivo de dimensiones. Entonces es peligroso, pero bueno, ahí cada cual decide con su facultativo. Y en cuanto a las dietas, estoy falseando. ¿Cómo así, Vladimir? ¿Cómo falseando? Porque no me corresponde otro cuerpo. Yo estoy forzando una situación. Los cuerpos que tienen sobrepeso, ¿cómo son? Generalmente redonditos. ¿A qué edad tengo yo un cuerpo redondito?
¿A qué edad? Así como de forma natural, por llamarlo de alguna manera, cuando somos guagua. 1 año, 2 años, por ahí. Fíjate tú. Pero tengo 20, 40 y 60 y sigo con ese cuerpo. No hice la transición de infancia, adolescencia, adultez. Por lo tanto, me quedé en una etapa infantil. ¿Por qué me quedo yo en una etapa infantil? Porque hay un trauma, generalmente, estoy generalizando obviamente, Sí, sí. cada caso es muy particular, muy único, pero me quedé con algo no trabajado de esa etapa, a lo mejor de gestación, que son los 9 meses, el mismo parto, a lo mejor hasta la gestación, ¿ya? Cuando el espermio fecunda al huevito, ¿no? Al óvulo, puede que haya habido algo que no correspondía. Luego los 9 meses, ¿qué pasó? Luego el parto mismo, luego los primeros años, etc. Entonces hay temas que no han sido trabajados, en los cuales yo me quedé pegado y por ende me corresponde un cuerpo de esa etapa. Entonces, si hace mucho calor y yo ando con una parca y bufanda y gorro y bototo y qué sé yo, y hay 35 grados afuera, obviamente eso no corresponde. Pero me quedé pegado de la etapa invernal. Aquí es lo mismo, me quedé pegado en la etapa de bebé, infantil, o la infancia temprana que llaman. Porque un niño ya de 3, 4 años comienza... A ver, ¿por qué a nivel biológico tengo esa gordura, eso extra? Biológicamente es para que cuando el hueso se alarga en todas las partes del cuerpo, principalmente extremidades, yo tenga la suficiente carne extra y gordurita para llenar ese espacio vacío que se crea. Claro. Pero si yo estiro los huesos con mi crecimiento natural y sigue habiendo gordurita, algo ahí no está encajando. Entonces, el cuerpo de alguna manera sigue recibiendo la señal de que yo estoy en la infancia temprana. Para eso, ¿qué voy a hacer? Tomarme unos batidos. Son muy ricos los batidos. Un batido y nutritivos. Ya, pero de hecho, eso me va a hacer... Nos escribió Simple Vivo en una página de un vegano. Ya, estupendo. Genial. Me alegro. Pero eso que yo estoy, ese batido me va a hacer madurar. Claro, eso sería la mente de la obesidad, ¿verdad? Como... El batido me va a servir para 1 o 2 meses. Claro. Y eso es lo que llaman el efecto yo-yo. ¿Cómo así? Entonces yo bajo 5 kilos y después subo 6 o subo 10. Por eso que digo, las dietas son muy eficientes para mantener o subir de peso incluso. Porque no me corresponde. Entonces el cuerpo me va a decir, a ver. La personalidad todavía sigue siendo de bebé. Y tú quieres que yo tenga 30 kilos menos. Lo mismo pasa con las bandas gástricas. Pasa con las liposucciones, etcétera. Yo estoy falseando un cuerpo que no me corresponde. Y el cuerpo va a ir a lo natural, va a regresar a su cauce natural. Por ende va a regresar a lo que la personalidad le está señalando. Entonces, hasta que yo trabaje eso, me va a seguir cateteando. Es un síntoma de que yo tengo temas pendientes en la temprana infancia. La invitación entonces a trabajar la temprana infancia para Si es que la persona, ojo, sí, pero no todos quieren cambiar. Yo te puedo decir, me quiero sanar de X, pero yo llevo 5, 10, 20, 40 años así y estoy acostumbrado a eso. Tengo redes neuronales que me hacen cómodo vivir con ese trastorno, esa enfermedad. Bueno, ahí está la adicción que tú hablabas al principio. Funcionamos en base a adicciones, positivas y negativas, desde tocar el piano hasta lo que sea.
yo necesito crear una adicción al piano y por eso toco 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde si quiero ser concertista. Claro. Si quiero tocar en la fiesta de los amigos, el fin de semana unas horitas, ya estamos. Claro. Pero si quiero realmente ser bueno, tengo que crear redes neuronales para que yo con los ojos cerrados pueda tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven o Chopin o quien sea. Claro. Entonces, si yo quiero cambiar, me meto en un proceso interno que puede que no sea fácil, pero que me va a poner todo patas para arriba y que eventualmente sí me va a llevar a una sanación. Pero para eso tengo que ser bien perro conmigo mismo, si se quiere, y no claudicar, porque me va a doler aquí, me va a doler allá. Luego en mi entorno también va a ser de gente como yo, lo que llaman la atracción de los semejantes. Por lo tanto, si yo comienzo a cambiar, comienzo a madurar, mi entorno va a decir, ¿y este qué le pasó? Ah, ok. Puedo empezar a perder amigos. Llevémoslo a algo más gráfico. Si yo bebo, por haber soy alcohólico, mis amigos van a ser alcohólicos. Porque si a mí me gusta tomar hasta quedar tirado bajo la mesa, mis amigos también van a estar en la misma y vamos todos a congeniar. Por eso nos juntamos y la pasamos bien. Pero si yo dejo de tomar, no puedo estar en ese ambiente. Pasa lo mismo con cualquier otro tipo de cambio fuerte en la personalidad. Claro. Entonces tengo que estar dispuesto a perder personas, perder a lo mejor hasta el trabajo y muchas otras cosas si es que yo realmente quiero cambiar. Porque me voy a sentir incómodo en la medida que yo voy madurando, sanando, me voy a sentir incómodo en los ambientes en que yo solía estar. Y con las personas, incluso en los lugares físicos a los que yo solía ir. Y las actividades que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que estar dispuesto a abrirme a nuevos espacios, nuevos ambientes culturales, si se quiere. Entonces, como un trabajo de desapego brutal. Bueno, si me quiero desapegar de mi trastorno o enfermedad, por supuesto. Ok. Espero, Francisca, que te haya quedado claro, más o menos, clara la película. Fue una respuesta bien completa. Esperemos que si te sugiero buscar el libro La enfermedad como camino, como recomendó Vladimir. Si lo quieren, nos pueden escribir por inbox y lo enviamos. Vladimir, iba a decir algo. Sí, que en mi sitio web no está escrito ahí. Sí, está escrito, pero de todas maneras digo. Ya, Siempre es bueno decirlo. www.bladhuber.cl. Es B corta LADHUBER.cl. Ahí se meten al sitio web, hacen clic en el botón Educación y ahí está el manual de lectura que dice que lo pueden descargar como PDF. Es gratuito, pero está a la disposición de todas las personas. Y en la página 2 está el índice con una variedad de temas. Maravilloso, ¿verdad? De todo, tiene de todo como en botica. ¿Ya? Ok, vamos a seguir conversando ya en la última tanda de este conversatorio. Vamos a hablar sobre las constelaciones familiares. Ya hemos hablado... 10 minutos. Sí, la hacemos, bla. Dale, dale. Y los vamos a dejar ahí bien metidos para el próximo. Ya. Ya hemos hablado de la enfermedad, ¿verdad? Hemos hablado sobre ciertos desequilibrios emocionales, adicción de comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo trabajar esto desde, por ejemplo, esta herramienta como es la constelación familiar? ¿Cómo se une todo lo que hablamos con la constelación familiar? Esa es mi pregunta. Es que es lo mismo. A ver, ¿cómo así? A ¿Cómo ver, lo mismo? Ilumínanos, a ver. ilumínanos. La palabra constelación viene de la astronomía. Están los planetas, tienen órbitas
En el caso del sistema solar está el Sol al centro y están los planetas, uno de ellos la Tierra, y cada planeta tiene su órbita, es decir, está a una cierta distancia del Sol y a una cierta distancia de los otros planetas y se demora tanto tiempo alrededor del Sol, ¿ya? Yo no puedo cambiar ese orden, no puedo poner a Júpiter en el lugar de la Tierra y la Tierra en el lugar de Marte y etc. Cada planeta tiene su órbita establecida, su lugar establecido. Las constelaciones familiares las diseñó Bert Hellinger, que acaba de fallecer, me parece que tenía 93 años. El terapeuta, psicoanalista, teólogo, estuvo en África 16 años, etcétera, ¿no? Una persona muy capaz, una persona muy sabia, y que al diseñar esto, él planteaba algo que él llamó los órdenes del amor. Los órdenes del amor se refiere a esos órdenes naturales que hay. Entonces, por ejemplo, uno es que los hijos buscan a los padres no buscan a los hijos. Los vamos a poner bien en simple, sencillo, más adelante en el próximo capítulo los podemos profundizar. Claro. Entonces está también el que en una relación de pareja, para que sea nutritiva, que sea justa, que sea beneficiosa para ambas personas, uno da el 50, el otro da el 50. Claro. El peligro está cuando hay 60-40, 70-30, etc. Mientras más en la distancia entre uno y otro en lo que se da, más patológica es la relación. Y van a haber todo tipo de problemas por la misma razón. Y así están estos órdenes del amor. Otro, por ejemplo, es que todos pertenecen. Sean hijos naturales, sean hijos inscritos en el registro civil, sean hijos fuera del matrimonio, sean lo que sean, pero todos tienen espacio. Todos les corresponde, tienen el derecho a pertenecer al círculo familiar. Eso no siempre es así. También los hijos que nacieron y fallecieron, algunos que han sido abortos espontáneos o abortos causados, todos tienen espacio y a todos se les considera. Por lo tanto, no hay nadie que no pertenezca. Es lo que los gringos llaman el belonging, que es el sentimiento de pertenencia. Y eso es fundamental. Cuando uno siente que pertenece a algún grupo, que está siendo deseado, siendo acogido, que todos saben que tú llegas y te abren los brazos, por graficarlo de alguna manera, tú sientes que perteneces. Y eso es una tremenda paz interior. Mucha de la gente que se enferma, así muchos de los que delinquen, por alguna razón son hijos desechados, hijos que nadie quiso, o muy castigados, muy maltratados, muy abusados, etc. Terminan en instituciones como el Sename, desgraciadamente, o en lugares así, o en la cárcel, o con algún trastorno muy grave. Bueno, hay una película que lo refleja perfecto, que me encantó, que es El Guasón. Todo lo que le pasó cuando era chico. Mira, el Guasón, claro, de tanto maltrato, es que lo que tú le haces a un niño, ese niño después se lo hace a sus niños o a sus semejantes. Entonces, mientras más maltratas a un niño, más maltratador va a ser. Ahora, hay una forma en que esto se manifiesta después. En el caso del Guasón, él explota. Ex se refiere a lo externo. Así como el exoesqueleto. Hay animales que tienen el esqueleto afuera del cuerpo, como las cucarachas, por ejemplo. Y adentro es toda como una crema. ¿Ya? Pero nosotros no, tenemos el esqueleto adentro y lo de afuera es más blandito, digamos. Bueno, está la explosión, que es lo que hizo el Guasón, que fue a matar gente, hizo todo lo que hizo, y la gente que se pone violenta también. Pero también está la implosión. Y el principal resultado de una implosión es la enfermedad. Entonces yo no expreso mis emociones. Y al no expresarlas,
expresarlas, al no sacarlas, las No, llevo hacia adentro y las, entre comillas, expreso, pero hacia adentro. el cuerpo lo expresa a través de la Entonces, claro, entonces mis órganos reciben mi rabia, mi rencor, mi vergüenza, mi culpa, mi angustia, mi ansiedad, etc. Y por supuesto comienzan a fallar de una u otra manera. Se desarrollan tumores, se desarrollan trastornos, una válvula que no funciona, la otra que funciona demasiado, una secreción que se produce o no se... Hay personas, por ejemplo, que no tienen lágrimas, Wow. pero nunca, no solo cuando lloran, no tienen, entonces constantemente tienen que echarse gotitas en los ojos, porque se les secan los ojos. Entonces, imagínate, a tal grado llega el resultado de una represión emocional. Entonces, eso es una implosión. Entonces, en las constelaciones, cuando hay problemas en la familia, eso va a traer trastornos no solo dentro de la familia, sino que afuera también. Porque yo soy el resultado de mi familia. Ahora, lo que ocurre aquí es que a veces un hijo, por ejemplo, entra en una adicción. Vamos a hablar de las químicas, que son las más fáciles. Cocaína, alcohol, tabaco, etc. Hay un hecho curioso, y es que la droga que más mata es la que menos se habla. El tabaco. El tabaco mata en Chile 17.000 personas al año. El tabaquismo. Y alrededor del mundo se contabilizan, porque claro, mucha gente muere y no se sabe por qué, no son países que lleven estadísticas, etc. Se calcula entre 6 y 7 millones de personas que anualmente mueren a causa de los efectos del consumo de tabaco. Qué terrible, man. Yo te copié una frase Ya, y le digo a la gente que fuma mucho, le pregunto en terapia, ¿por qué te estás suicidando? Y eso te lo escuché a ti. claro. En California se habla del suicidio a largo plazo, que es como se define el tabaquismo. Con toda la información que hay ahora, tú estás no solo suicidando, sino que pagando para eso. Más encima, por O último, sea, para gratis, weón. usa una fórmula gratis, pero... Y se Y calcula pagáis no barato, weón. bueno, una persona que fuma una cajetilla al día, más o menos, en 30, 40 años puede comprarse un departamento. Fumadores, si es que Y- fumas tú, ya sabes, no te suicides. Cómprate un depa. No di jugo. Entonces, está en esa adicción. Entonces, un hijo tiene una adicción, por ejemplo, ¿y qué es lo que hace la familia? Lleva al hijo al psiquiatra o al psicólogo. Pero generalmente con psiquiatra para que le dé pastillas y todo el cuento. Sí, sí. Pero el hijo tiene el problema. El hijo no tiene el problema. El problema es de la familia. Antiguamente se hablaba de el alcohólico. Ahora, en Estados Unidos, principalmente California, se habla de la familia alcohólica. Entonces, la familia tiene un problema y un miembro de la familia presenta el síntoma. ¿Por qué presenta el síntoma? Para que se tome conciencia de que ese problema aún está vigente y no ha sido sanado, no ha sido trabajado. Entonces, esa persona, ese adicto, se ofrece como chivo expiatorio para que toda la familia pueda trabajar el tema. Pero no es un tema exclusivo de él o de ella. Es un tema de toda la familia. Pero como somos infantiles, como Poncio Pilato nos lavamos las manos y no asumimos la responsabilidad, que es lo que le corresponde a un adulto, entonces señalamos al otro. Lo que se llama la proyección en psicología, ¿verdad? Espejo, espejito. Entonces, decimos, Juanito tiene un problema, está consumiendo cocaína. No, toda la familia tiene un problema y Juanito consume cocaína para que nos demos cuenta que toda la familia tiene un problema. Aún pendiente,
que puede que no sea ni de los padres, ni de los abuelos, sino que venga para atrás. No importa. Si como familia nos sanamos, sanamos para atrás y sanamos para adelante. Por eso que los temas familiares son tan fundamentales. Todos venimos de una familia, aunque hayamos tenido o no familia, aunque la hayamos conocido o no. Ese es un tema muy cototo. Y generalmente los médicos no le dicen a la familia, mire, todos ustedes están en el bote. No, Nica. Lo que pasa es que Juanito es el que hace ruido y molesta para que le tomen atención al tema, no a él, al tema que es familiar, repito. Entonces nunca se va a sanar Juanito, y si él se sana, entre comillas, alguien más va a salir con otra adicción u otro problema grave, o un suicidio, o un accidente, o una enfermedad, un cáncer, o lo que sea, para que cada señal, a ver si la familia está dispuesta a abrir los ojos y despertar. Pero mientras sigan en este estado de ensoñación, Claro. van a seguir señalando a Juanito. Qué interesante. Entonces, Al revés, habría que agradecerle que él se sacrifica por el bienestar de la familia. Gracias hijo, gracias nieto, gracias hermano. ¿Ya? en vez de castigarlo como se suele hacer. Bueno, incluso los internan, le hacen mil cosas porque él tiene un problema. No, él no tiene un problema. Él trae un mensaje. Claro. Por eso dice, no mates al mensajero. Él trae, Qué bueno. claro, es como no mates la música, ¿te acuerdas? Ah. Bueno, no mates al mensajero, él trae un mensaje. De hecho, se mata a muchos periodistas para llevarlo a un campo real, concreto. Se mata a muchos periodistas porque publican cosas. El periodista está publicando lo que vio, las fotos que tomó, la gente que entrevistó. Pero él no creó el problema. Y justo había un comentario en Instagram. Volvemos en Instagram, ¿cómo están? Volvemos a conectar por Insta. Decía, yo fumo y es el peor vicio que puede existir en la vida. Ponía una persona en Instagram. Es lo peor que me pudo haber pasado. Carolina, ¿Quieres que comentemos eso? no, por la hora prefiero que no. Ya, ok. Aparte, por sí solo habla eso. Un minuto, Vale. un minuto. Yo creo humo al fumar. En Estados Unidos también mascan tabaco, ¿no? Que no te daña los pulmones, pero te da cáncer a la boca. En el fondo es lo mismo. Pero al crear el humo, yo quiero nublar algo. Entonces la pregunta que me podría hacer es, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué le estoy poniendo una nebulosa? En las películas y a veces en los estudios de televisión hay unas máquinas que echan humo. Y ese humo te da un ambiente especial para graficar el antiguo Londres, que era muy el fog, que llamaban ellos, ¿ya? Esa neblina. Entonces, ¿qué es lo que no quiero ver? Si yo pongo algo que me nubla la vista, me va a costar verlo. Claro. Entonces, hay algo que me duele mucho, obviamente, o me da mucha vergüenza, que yo estoy tapando con ese humo. Por otro lado, los cigarrillos traen una serie de químicos, entre ellos uno que es para la adicción y que de hace poco que se sabe y se llama amoníaco. El amoníaco, al entrar en combustión, se dispara a los centros de placer del cerebro y yo quedo pidiendo otro más. Entonces, ahí me tienen hooked, me tienen agarrado.
porque Y me bien transforma. agarrado. Pero no es tabaco, es el amoníaco. Entonces mucha gente ahora está comprando tabaco y papelillo orgánico y se hacen sus cigarrillos. Eso es un poco más sano. Puede ser una forma en que alguien, si quiere dejar de fumar, vaya bajando la cantidad de químicos y compran un tabaco orgánico que no traiga ningún químico, asegurarse de eso. Claro, disminuye el Eso. daño, pero siguen viendo la Y nebulosa. también, claro, también en el tema del cigarrillo, Ujú. mira, me lo pongo en la En la boca. boca. El copete me lo pongo en la boca. La comida me la pongo en la boca. Es decir, son temas orales. Lo oral se refiere a la etapa cuando el niño mamaba, ojalá de su madre, que ojalá la madre tuviera leche, ¿ya? Entonces, ese amamantar, yo estoy pegado en eso, entonces hay temas de esa época que están pendientes y yo sigo con la teta en la boca, como dicen, sigo siendo amamantado o buscando ser amamantado y por eso que fumo, bebo o como en demasía, Entonces todas las adicciones, por ejemplo, que sean por la boca, o sea, orales, orales, alcohol, cigarro, qué sé yo, comida. comida, es un tema con la madre. Tiene que ver con la etapa oral. Claro, entonces muchas mujeres dicen, bueno, pero qué injusto, siempre nos echan la culpa a nosotras. Es que hay un tema que es ineludible, que estuvimos 9 meses en el vientre de la madre y la madre nos dio pecho. Y el padre ahí miraba nomás, po. Claro. Puso la semillita, 3 minutos y chao, y sería todo, y es su contribución. Pero todo el resto lo hace la mujer. En biodescodificación se habla de que todo el aparato digestivo, desde la boca, garganta, estómago, ¿verdad? Recto, ano, tiene que ver con la madre. Toda la enfermedad del aparato digestivo. Bueno, sí, po. Sí, po. Complementando Y de con ahí lo que podemos dice. entrar en muchos detalles, pero por razones de tiempo, alguna otra cosa para terminar. Ya. No, están tirando temas, el apego por ahí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya. Eh, por ahora, chicos y chicas, lo vamos a dejar hasta acá. Nos pilló la hora. Así que los dejo invitadas e invitados al próximo conversatorio. Vladimir, comprométete en vivo. Sí, sí, Eso. José me dice la fecha, la hora, y Eso. aquí estaremos. En YouTube tengo un canal también donde tengo entrevistas, tengo conferencias, hay cine, cuando trabajaba en producción de cine en California, hay unos reportajes de unas caminatas, tanto en México como en Florida, y que están ahí en el canal de YouTube. Las transformamos en MP4 y las pusimos ahí. Así que hay un montón que pueden ver. Y el sitio web, a través del sitio web también me pueden escribir o a través de José. ¿Ya? Eso. Vean la página de El canal de YouTube, perdón. Vladimir Huber oficial. Claro, se meten al canal se meten a YouTube y escriben Vladimir Huber oficial y ahí le aparece y hacen clic en videos y ahí le aparece todo el listado. Se lo recomiendo, ver ahí un montón de conferencias, entrevistas muy interesantes en donde se hablan de estos mismos temas y más y de manera mucho más profunda también incluso, ¿ya? Para que puedan complementar todo lo que aquí se conversó, ¿ya? Les sugiero también ver su página, bajarse el manual y un montón de información. Yo doy fe de que funciona y tengo experiencia con Vladimir. Sí, Sí, hay que decirlo. hay que decir. Y entonces es un gran terapeuta. Muchas Bueno, gracias. él hace talleres también de constelaciones familiares, codependencia, respiraciones catárticas. Un taller bien. Los talleres son bien power. Yo quedé, me acuerdo de uno hace años que, pero. El laberinto El también. laberinto, claro, hace todo no sé cómo es el nombre del laberinto. Bueno, es el diseño que está en la Catedral de Chartres, en las afueras de París. Una catedral que se tomó 100 años en construir. Antiguamente las cosas eran más lentas. Y tiene 800 años. Se terminó de construir en 1220, en las afueras de París. Y ahí en el piso, en las baldosas, está este laberinto. Y yo tengo una copia que me hicieron unas monjitas en San Francisco, California,
luego de mucho buscar por aquí y por allá, porque esto no se puede comprar en una tienda, en un mall. Y es una tela de 10 por 10 metros y replica exactamente el laberinto de la Catedral de Chartres. Así que en el sitio web hay fotos de eso, por si las quieren ver. Y full recomendado hacerlo, full recomendado. Muy bonito. Así que un abrazo, gracias, nos vemos.